Cabildo Abierto, tras las elecciones del pasado domingo, se convirtió en el cuarto partido más votado del Uruguay. ¿Qué planes tiene de cara al balotaje y qué planes también tiene para su bancada parlamentaria? Son algunos de los temas que conversaremos con su líder, Guido Manini Ríos. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Muy bien, buenos días. Buen día. Bueno, ¿qué evaluación primera hacen de los resultados del domingo? ¿Se votó como esperaba o el entusiasmo previo hizo que las expectativas estuvieran un poco por encima? Porque incluso se manejó hasta la posibilidad de salir por encima del Partido Colorado. Sí, la expectativa siempre la tuvimos, pero en realidad podemos hacer un balance altamente positivo. Yo creo que dadas las características de cómo se dio esta campaña, nosotros empezamos recién en el mes de abril, hubo que organizar un partido desde la nada, hubo que ir cumpliendo con las distintas instancias que marca la ley electoral, recursos económicos muy pocos, y sobre todo si lo comparamos con lo que tuvieron otros partidos. Bueno, en realidad podemos decir que estamos altamente satisfechos, muy contentos y con un estímulo grande para el camino que comienza ahora, porque indudablemente que empieza una nueva etapa para Cabildo Abierto. Ya tiene marcada la reunión con Luis Lacalle Pou, como anunció que hoy ya comienza a reunirse con otros líderes. Sí, seguramente en estos días antes del viernes vamos a tener esa reunión, pero no está todavía precisada la hora y el momento y el lugar, pero seguramente va a ser mañana o pasado. ¿Qué agenda piensa llevar a esa reunión? Nosotros hemos hablado de tres grandes puntos que creemos que son fundamentales y es muy importante que estén presentes en cualquier tipo de acuerdo programático, que hablan sobre todo de las medidas para reactivar el país productivo, los sectores productivos de nuestro más pujantes que tenemos acá en el Uruguay, que han quedado relegados en las distintas políticas que se han aplicado en los últimos años. Nosotros creemos que ahí hay que dar una inyección importante desde el gobierno, un estímulo, una consideración especial. El otro aspecto que vamos a poner arriba de la mesa es la lucha contra la corrupción en serio, revisar lo actuado en los últimos tiempos y plantear para adelante medidas para que se evite la corrupción a cualquier nivel. Creemos que eso es muy importante. Y luego todo el tema que habla de la seguridad en el Uruguay. Esos son los grandes temas. No quita que hay otros temas que son de menos prioridad, que van a ser también planteados, pero que son temas que por otro lado han sido planteados por todos los partidos en la campaña, o sea que creo que no va a haber mayor inconveniente. ¿Son temas, condiciones o propuestas de diálogo? Bueno, nosotros planteamos nuestra aspiración. Yo creo que vamos a ser escuchados. ¿Esas medidas van a presentarse detalladas en las tres áreas que usted mencionó? Sí. Esa es la idea que tenemos, presentarlo para ese documento programático, digamos, que se piensa hacer en común. En materia de corrupción, ¿qué medidas van a presentar? Nosotros creemos que hay que disponer auditorías e investigaciones en todas las áreas y aspectos que han dejado dudas en los últimos tiempos. Creemos que hay que ver, ir hasta el fondo en ese tema y si hay responsables penales, llevarlos ante la justicia. Y creo que aparte hay que tomar medidas para el futuro, que se evite o que las posibilidades de ese tipo de corrupciones sean lo menor posible. Habrá que potencializar al Tribunal de Cuentas, hay una serie de medidas que nosotros estamos preparando en este momento, que es lo que vamos a plantear para evitar que en el futuro se malgasten los dineros públicos, no solo por corrupción, sino a veces por compras innecesarias y por temas que violan, digamos, el ordenamiento jurídico y que hoy por hoy igual se realizan. Bueno, hay que tomar una serie de medidas para evitar que eso se siga repitiendo en el futuro. Manini, Lacalle Pou ha hablado en estas horas de que se está elaborando un documento programático de coincidencias en cuanto a los programas políticos de los partidos que conforman la oposición y además, digamos, también se estaría confeccionando otro documento para cada uno de los partidos donde las coincidencias son más cercanas, particularmente es lo que ha trascendido. Más allá de lo programático de los acuerdos y que Lacalle Pou ya ha dicho que no va a hablar de cargos antes del resultado electoral del 24 de noviembre, si a Cabildo Abierto lo participan para integrar el gabinete, el Poder Ejecutivo, ¿ustedes aceptarían? No hemos conversado, habría que ver en qué términos son las propuestas y en qué condiciones.
Nosotros, en lo personal, si va por ese lado la pregunta, no tengo previsto participar del gabinete que se forme. ¿No le interesaría participar del gabinete? En lo personal no lo tengo previsto. ¿No? ¿Usted quisiera estar en la Cámara de Senadores? Sí. Asumir en el Senado y desde el Senado actuar el año. Pero no descarta que algún otro integrante de Cabildo Abierto pueda integrar un gabinete. Ahí está. En base a lo que se converse, es probable que integrantes de Cabildo Abierto participen en el gabinete en uno u otro lugar, ¿no? ¿En qué gabinetes, por ejemplo, podrían estar participando? Porque se ha reiterado una y otra vez la pregunta de la posibilidad del gabinete en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Interior. Lacalle Pou ha dicho, o ha trasuntado en las respuestas, que no sería, digamos, cuando le preguntaban por usted concretamente, como ministro de Defensa o como ministro de Interior, y eso lo descartó. Por ejemplo, un ministerio como el Ministerio de Ganadería, ¿podría ser dable pensar que pudiera estar? Mire, todo es posible. Nosotros, en realidad, hay que ver cómo se va a armar ese gabinete, cuál es la propuesta clara que se nos hace. No descartamos ningún lugar. También tenemos interés en participar digamos, en los ministerios del área social, como puede ser el MIDES, como puede ser el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud Pública, lugares que tienen más proximidad con el tema social, es donde tal vez tengamos más interés en participar, pero por supuesto que vamos a estar en donde sea necesario y en base a lo que se converse. ¿Y va a ser condicionante la participación en el gabinete? Es decir, usted tiene 10% del electorado, ¿le va a decir a quien pasa, en este caso al balotaje, que tiene que estar Cabildo Abierto en el gabinete? No. ¿No va a ser condición? No va a ser condición. Nosotros ya hemos dicho que vamos a apoyar a Lacalle Pou en el balotaje y no hay ninguna condición de cargo. General, yo no puedo menos que cuando usted habla de determinados puntos, como por ejemplo el de la corrupción, ir un poco a la historia, a su historia, una historia que tiene que ver con la comandancia en jefe del Ejército durante 4 años dentro del gobierno del Frente Amplio, pero además con posiciones muy importantes como la de agregado militar en la Embajada de los Estados Unidos, creo que en el 2010, y usted habla claramente de situaciones o de corrupción o de mal gasto o de cuestiones que hay que investigar para atrás. Ahí hay una coincidencia, por ejemplo, con lo que dice el doctor Luis Lacalle Pou. Yo estoy buscando aquellos puntos en los que veo que de una forma u otra han dicho lo mismo. El doctor Luis Lacalle Pou ha hablado en reiteradas oportunidades de los negocios con Venezuela. Entonces, y de hacer auditorías. Y de hacer auditorías. Entonces, no puedo menos que preguntarle si usted a lo largo de estos años en los que ha estado en altos cargos, que en definitiva fueron durante gobiernos del Frente Amplio, sospechó o estuvo en conocimiento de situaciones que entienda ameritan una investigación para ser aclaradas, hablando de corrupción. No. Yo, como ordenador del gasto que fui en una institución del Estado, me encargué de que en esa institución y a ese nivel se hicieran las cosas de acuerdo a toda la normativa vigente, y creo que no observé en ningún momento algo que uno pudiera decir esto es corrupción o esto acá hay algo que está arreglado, etcétera. Pero indudablemente que como cualquier ciudadano acá en este país, uno se entera o uno percibe que hay muchas cosas que ameritan ser investigadas a fondo. El tema de los dineros de Venezuela creo que es un tema grande que amerita ser investigado a fondo. El tema de un cargamento de 4.500 kilos de cocaína pura y que prácticamente el responsable es uno solo, y bueno, me parece que eso también amerita ser investigado a fondo. Y así una serie de hechos que han sido noticia en los últimos tiempos y que creo yo que es necesario investigar, es necesario hacer auditorías en las distintas reparticiones. Aparte, nosotros hablamos de 2 tipos de auditorías. Las contables, por supuesto, que es para determinar si hubo o no hubo mal uso de los dineros públicos, pero también están las auditorías, una auditoría integral de gestión para ver qué cosas el Estado está duplicando, está haciendo mal, en qué áreas el Estado tiene gente o funcionarios que pueden ser
reasignados o reducidos. Es decir, hay una serie de cosas que nosotros entendemos que hay que corregir y bueno, por eso decimos desde el primer día, desde marzo del año que viene, deberíamos hacer auditorías para determinar claramente cuál es la realidad del país que se recibe. Para que no se malinterprete y porque estas son las oportunidades en que los dichos se pueden aclarar. Usted ha hecho una nueva mención al tema del narcotráfico y a cargamentos o situaciones que a usted le han llamado poderosamente la atención. Y, más allá de que no ha hecho una acusación concreta, ha dicho que una sola persona no puede ser solamente la responsable. Ahora, o sea, yo le pregunto, ¿a usted no le ha llamado también la atención eso? por supuesto que creo que a todo el país le ha llamado la atención. Es más, la sucesión de algunos casos de incautación de cargamentos importantes. Lo que no puedo determinar, se lo digo sinceramente como ciudadano, es si necesariamente tiene que haber involucrada gente a otro nivel para que ese tipo de situaciones se puedan dar. Le confieso que tengo el desconocimiento. No sé si una sola persona puede ser o si a usted le parece concretamente que acá hay una organización y que tiene que haber personas, por lo menos con altos cargos, que tienen que haber hecho por lo menos la vista gorda. ¿Eso es lo que usted nos está diciendo? Es lo que yo supongo, ¿no? Entonces quiero sacarme la duda. En ese caso, allí está operando la justicia, ¿verdad? Es decir, no puede haber una injerencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial en cuanto a la investigación en sí. Tal vez sí los controles administrativos correspondientes de los organismos correspondientes, Ministerio de Ganadería, Aduanas, Puerto, para que en ese caso haya fallado el sistema de control, ¿no? Sí, pero el tema acá es ir a fondo y no dejar por esa que hubo un solo responsable y nadie más y acá terminó el tema, no. Creemos que hay que profundizar. Y eso desde el gobierno se puede tomar medidas para no dejar morir esos temas. ¿Desde el Parlamento piensan impulsar algún proyecto en ese sentido? Sí. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Esperamos que desde el gobierno se tome la iniciativa en ese sentido, pero en aquellas cosas que sean posibles desde el Parlamento, porque hay algún tipo de leyes que son privativas del Poder Ejecutivo, otras que pueden ser iniciadas en el Parlamento, pensamos ser muy activos en ese sentido, en las propuestas de leyes en ese sentido. ¿Eso va a ser la prioridad, digamos, las primeras propuestas a nivel parlamentario, o serán otras? Creemos que lo prioritario, es todo tan prioritario, tan importante que uno no sabe por cuál se va a empezar mismo, pero el tema del país productivo, los sectores que hoy están en caída permanente, perdiéndose empleo, siendo altamente eficientes, terminan quebrando y cerrando y van dejando en la calle a centenares y centenares de trabajadores. Creo que eso tampoco puede demorar, no podemos tomarnos meses y meses para tomar alguna medida. Eso ya en marzo del año que viene tiene que haber medidas concretas. Pero también le diría en el área de la seguridad. No se puede perder tiempo. Cada día que pasa hay uruguayos que son asesinados, que son robados, que son agredidos. Cada día que pasa. Eso tiene que ser para todos nosotros un motivo de urgencia, de hacer las cosas rápido, urgente. No se puede estar perdiendo tiempo discutiendo. Y bueno, y en el tema de la corrupción, eso también hay que tomar medidas lo antes posible. O sea, todo es importante, pero yo creo que hay cosas que hay que evitar, procesos irreversibles. Haciendo un paralelismo con un enfermo, después que se murió el enfermo es tarde todo lo que usted haga. Acá en este caso hay sectores que están muriendo, después que se murieron es tarde lo que hace. Entonces hay que hacer cosas rapidísimo para saber. Entonces, ¿qué es lo prioritario? Bueno, eso hay que evaluarlo claramente, que es lo primero. Nosotros vamos a estar muy activos desde el primer día buscando que se impulsen leyes y soluciones para esos problemas. Manini, ¿qué va a hacer? ¿Va a recorrer el país de alguna manera agradeciendo y a la vez recomendando el voto a la calle Pou? ¿Cómo van a transitar los próximos días de Cabildo Abierto y particularmente ustedes? Sí, a partir de la semana próxima todavía estamos organizando. ¿Este lunes o el...? No el lunes, capaz que a partir del jueves o viernes o el otro lunes, ¿no? Vamos a comenzar la gira por todo el país, vamos a ir al menos a todas las capitales. Vamos a agradecerle a todos los integrantes de Cabildo Abierto por todo el esfuerzo que realmente ha sido titánico que han hecho en los últimos meses, que han posibilitado esta realidad del partido. Y les vamos a explicar por qué en el balotaje la calle Pou y no Martínez. Esa es la idea y bueno, y estaremos en los medios también. ¿Y qué piensa usted que va a ser el votante de Cabildo Abierto? Se lo pregunto en este sentido. Ustedes obtuvieron
300.000 votos, número redondo, por ponerlo de alguna manera. El Frente Amplio de la elección de 2014 a esta perdió 200.000. Y los analistas hablan de que mucha de esa fuga que tuvo el Frente Amplio fueron votos que migraron hacia Cabildo Abierto. ¿Cómo piensa que esos votantes van a operar, a accionar en el balotaje? ¿Van a responder a la recomendación de votar a la calle Pou o eventualmente volver a darle el crédito del Frente Amplio en este balotaje? Yo percibo lo mismo, de que muchísima gente de los votantes de Cabildo Abierto provienen del Frente Amplio. Yo creo que si se fueron del Frente Amplio, se fueron porque se sintieron, en cierta forma, estafados en sus expectativas. Ellos apostaron al Frente Amplio en su momento y, bueno, por una razón de haber sido defraudados en lo que pensaban que el Frente Amplio iba a cumplir y no cumplió, salieron del Frente Amplio y vinieron a Cabildo Abierto. Creo que hoy ellos están en una posición lejana al Frente Amplio. Yo digo, lo que nosotros hemos percibido a lo largo y ancho del país, hablando con la gente, es de que la gente, el adherente a Cabildo Abierto, el que nos votó, está por el cambio. Por eso, interpretando esa realidad, fue que adoptamos sin dudarlo la posición de apoyar a la calle Pou para facilitar o para permitir el cambio, para permitir la alternancia en el gobierno, que yo creo que le va a hacer muy bien al país, para darle un oxígeno diferente, darle cristalinidad a todo lo que se viene haciendo, ver bien qué es lo que se hizo, cómo se hizo, plantearlo nuevamente para adelante, cambiar personas, gente que han estado, por decirlo entre comillas, atornillados en los cargos desde el primer día. Bueno, empezar a cambiar muchas cosas que yo creo que eso le va a hacer muy bien al país. Y creo que la gente nuestra es lo que percibe. Yo creo que la inmensa mayoría de los integrantes de Cabildo Abierto, de los que votaron a Cabildo Abierto, van a estar en esa posición. Podrá haber algunos, como puede haber en cualquier otro partido, que diga, no voto a la calle, quiero votar a Martínez. Podrá haber algunos, o voto en blanco, pero yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría, va a acompañar la posición del partido. Manini, hablando justamente de eso, de la fidelidad que puede tener el líder con los votantes, los analistas políticos dicen que la diferencia entre una elección como la que tuvimos y la del balotaje es que en la del balotaje, dicen los analistas, se trata de pegarle o de mostrar lo más negativo que tiene el otro candidato. Por lógica, al ser el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y eventualmente el Partido Independiente, quienes apoyen a la calle Pou, van a recibir algún palo que otro. Yo acá le podría trasladar algunos que ustedes ya deben haber escuchado, pero se lo voy a hacer escuchar directamente por el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que le realiza estas críticas a usted. Todos los partidos perdieron votos en esta elección. Es más, el Partido Colorado tuvo su peor votación desde 2004. Hay un solo partido nuevo con credenciales democráticas muy dudosas por su integración, pero también por sus expresiones, que es el único que creció y es un fenómeno absolutamente nuevo que creo que cambia el panorama. Y no es un fenómeno exclusivamente uruguayo, es un fenómeno que se ha manifestado en otras latitudes. Miren lo que es Bolsonaro en Brasil, la emergencia de la extrema derecha, de la ultraderecha, como expresión de insatisfacción con la democracia y con el sistema democrático. Por eso que preocupa tanto. E insisto, altamente preocupante porque acá desafía a todo el sistema democrático, no solo al Frente Amplio. Ese es el problema que tiene esta coalición que propone la calle. ¿Le preocupa? Claro, porque está proponiendo aliarse con estos sectores de credenciales democráticas cuestionadas. Lo digo yo, sin duda y categóricamente, pero lo ha dicho Mieres, ha presentado dudas el propio Talvi, la desconfianza a las credenciales democráticas, legítimamente, ¿no?, de Cabildo son muy grandes. Integración tiene gente condenada por violaciones a los derechos humanos en sus filas. O sea, ahora, con ellos está proponiendo la calle hacer coalición, está bravo. Yo creo que por lo menos hay un altísimo grado de cinismo en las palabras del señor Miranda. Hablar de criticar las credenciales democráticas de Cabildo Abierto es no haber por lo menos escuchado nunca lo que nosotros hemos dicho en toda la campaña. No hay ningún elemento para decir que nosotros en alguna forma ponemos en duda o somos un riesgo para la democracia. Creo que eso es parte de una estrategia electoral para debilitarnos. Me parece que no tiene ningún sentido, pero menos que todavía lo diga alguien que preside un partido que tiene entre sus partidos, porque es una coalición de partidos, al Partido Comunista, por ejemplo, y a otros partidos que han demostrado a lo largo de la historia, eso sí, su poca vocación democrática. Entonces me parece que realmente es
de cínico es lo mínimo que le puedo decir. Cabildo Abierto en toda su trayectoria jamás ha hecho ninguna declaración ni ningún acto que uno pueda decir esto está contra la democracia. Al contrario, hemos hablado y apostado a mantener los puentes tendidos, a hacer el partido de la responsabilidad, el partido articulador. Creo que si hay alguien que no ha agraviado a nadie y que ha actuado en toda la campaña de guante blanco, ha sido Cabildo Abierto. Habrá alguno más, pero Cabildo Abierto ha actuado de guante blanco en toda la campaña. Así que me parece que realmente hay mucha hipocresía y cinismo en esas declaraciones. ¿Dónde se ubica Cabildo Abierto en el espectro político? Miranda hablaba de ultraderecha. ¿Usted dónde dice que está Cabildo Abierto? Bueno, yo creo que la etiqueta de ultraderecha también es parte de la estrategia para estrechar la base de Cabildo Abierto. Se nos endilgó desde el primer día. También fuimos del partido militar. Ahora seguramente los números no le van a dar. Como partido militar con tanto voto no debe ser. También se nos habló de ser, yo que sé, una hechura de José Mujica para debilitar a la oposición. Se nos ha etiquetado de todo tipo de calibre. ¿Qué es ser de ultraderecha para Miranda o para los que nos ponen la etiqueta? ¿Qué es? ¿Hablar de que hay que poner orden en este país? ¿Hablar de fortalecer a la familia? ¿Esa es la ultraderecha de Cabildo Abierto? ¿Por eso somos ultraderecha? Miranda le hace una acusación fuerte al decir que en sus filas hay personas procesadas por violaciones a los derechos humanos. En filas de Cabildo Abierto procesados por violaciones de derechos humanos. Pero ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? ¿A Radaeli? ¿Se refiere a Radaeli? Que acá en el Uruguay la justicia uruguaya archivó el caso por falta de pruebas. Entonces, como a veces la justicia uruguaya es infalible y a veces la justicia uruguaya se equivoca según para quien sea. Honestamente no me consta que haya habido violación de los derechos humanos de parte de Radaeli. Es el único caso, porque los demás después son fuegos artificiales de prensa o de sectores políticos que buscan debilitarnos. Cuando hablaron de Romanelli, que durante 40 años absolutamente nadie lo acusó de nada, y bastó que un día apareciera en Cabildo Abierto para que apareciera un testigo diciendo que hace 40 años lo trató mal. Yo qué sé, yo creo que son cosas muy agarradas de los pelos. Ahora, eso sí, en filas del Frente Amplio hay gente que fue procesada por homicidios y por gravísimos delitos. Y bueno, yo jamás se me ocurrió a mí endilgarle eso a él y decirle que por eso el Frente Amplio no tiene credenciales democráticas. Yo creo que, vuelvo a repetir, hipócrita y cínico. Recurro al licenciado en Historia. ¿Usted es licenciado en Historia? Sí, señor. Recurro al licenciado en Historia. Veo que la historia, cuando uno estudia, tiene algo fascinante, que es el paso del tiempo hace que determinadas cuestiones que uno vivió deban resumirse en un libro de determinada manera y uno va notando ciertos ciclos a lo largo, en este caso, de la historia del país. Estoy loco si encuentro puntos de contacto en el nacimiento del Frente Amplio y el nacimiento de Cabildo Abierto. Le explico por qué. Un general al frente de la fuerza, un fuerte posicionamiento de la figura, todos los politólogos han dicho esto, Cabildo Abierto lo que tiene es una fuerte figura del líder, asociado a la figura de Artigas. De hecho, el primer nombre que pretendía Cabildo Abierto estaba asociado al nombre de Artigas, Movimiento Social Artiguista. Cabildo Abierto es un término también relacionado con la historia artiguista. Exactamente. Además de eso, hablando siempre de los más desprotegidos, de los pobres, y termina, aparentemente, si todo esto culmina, en una coalición, que fue lo que fundó, en definitiva, el general Líber Sereni. Una coalición. Le pregunto al licenciado en Historia, ¿ve esos puntos de contacto? No, creo que no es lo mismo. El Frente Amplio nació como una coalición, nació como una asociación de partidos con décadas de trayectoria. Creo que es muy diferente al caso Cabildo Abierto. Cabildo Abierto nace de la nada, sin ninguna trayectoria. Sus dirigentes, los diputados electos ahora son todos, o casi todos, ilustres desconocidos, porque son gente que surgieron de abajo, fueron los que formaron las agrupaciones. Cabildo Abierto no tiene ninguna trayectoria previa política. El Frente Amplio venía de décadas de actuación, cada uno de sus componentes. Fue una asociación de distintos partidos, todos con mucha historia y con dirigentes que habían actuado con protagonismo importante en otros partidos. Yo creo que ahí hay una diferencia. La única similitud, o dos similitudes, bueno, que era un militar el que encabezó el Frente Amplio en el inicio, y que el momento en el que nace el Frente Amplio era un momento de mucha convulsión, de mucha, digamos, incertidumbre a nivel de la gente, y la gente buscó tal vez en un militar, digamos, una imagen de
de orden o de solución. Creo que puede haber habido algo subyacente en la creación del Frente Amplio, ¿por qué atrás de Sereñi y no atrás de un político tradicional, ¿no? Manini. Esas son las similitudes que yo puedo trazar, pero no en cuanto a la conformación del partido. Creo que esto nació, el Cabildo Abierto, nadie puede dudar que hace 7 meses no existía, pero no existía nada, ni siquiera sus componentes, nada. Claro. Y bueno, entonces se formó de algo muy diferente. El Frente Amplio nació ya fue una asociación de partidos ya existentes. Manini, se nos termina el tiempo. 2 preguntas en el final que quiero hacerle. Es un tema que se va a meter en la campaña seguro. Lo que dijo Jair Bolsonaro sobre que apoya, que es ferviente hincha de que gane Luis Lacalle Pou las elecciones. ¿Qué opina de esa expresión de Jair Bolsonaro? Yo creo que Jair Bolsonaro es un poco imprudente, me parece, en hablar de la política interna de cualquier país, ¿no? De Uruguay, sobre todo a pocas semanas de una elección, me parece. Pero también entiendo la posición de él. El gobierno o distintos integrantes del gobierno uruguayo lo han agredido a él públicamente, se le han puesto en la vereda de enfrente, le han tirado piedras, ¿no? Desde el propio canciller en su momento, pocos días antes de la elección el año pasado, que él se sienta más afín con lo que está enfrente al actual gobierno, yo creo que es hasta de sentido común. Bien, y lo otro es que el viernes tiene que comparecer usted ante la jueza Marcela Vargas, ante la justicia. Ha sido citado, la Fiscalía lo piensa imputar en esa instancia, producto de algunas acciones jurídicas que había presentado usted en cuanto a la inconstitucionalidad del Código particularmente y de la Fiscalía se había dilatado esto. Ahora comparece el viernes ante la justicia y se lo va a imputar por parte de Fiscalía. ¿Usted le va a decir a la doctora Vargas que ya tiene fueros? ¿Usted entiende que ya tiene los fueros? Porque hay 2 lecturas, ¿no? Una es que en el acto eleccionario quien resulta electo ya obtiene los fueros y otras personas dicen que en realidad es cuando son proclamados por la Corte. ¿Qué va a hacer el viernes? Mire, yo mismo propicié que esta citación sea este viernes. Yo pude haber alargado perfectamente la fecha, pude haber recusado a la ministra de la Suprema Corte por ser esposa de un candidato al Senado. Pude haber pedido un recurso de aclaración y ampliación que hubiera hecho volver el expediente a la Suprema Corte. Pude haber alargado hasta esperar la proclamación y en formas profeso yo dije, no, quiero ir antes, no quiero ampararme en fuero alguno. Yo quiero desenmascarar la farsa que llevó adelante el fiscal Morosoli, porque es una farsa desde el primer momento. No tiene ni un elemento para el relato que él tejió falso para debilitar a Cabildo Abierto y a su candidato. Y yo quiero ir hasta el fondo. Ahora quiero ir al juicio porque quiero demostrar que todo esto fue una farsa para debilitar. Claro, pero si lo imputan y la jueza hace lugar a la imputación de Fiscalía... Yo no me voy a amparar en fuero alguno. ¿No le va a decir que usted tiene fuero? No, no me voy a... O sea que se va a someter a proceso. Pero por supuesto, pero yo quiero ir hasta el final. Quiero ir hasta el final. Porque usted ha cuestionado mucho a la Fiscalía, pero